Esta es la Ford F250 Platinum del 2017 y tenía un precio de etiqueta de $77.000. Con los impuestos donde vivo, eso subiría a $83.160, pero hay algunas ofertas e incentivos para esta camioneta, así que digamos que cuesta $80.000. $80.000. Hoy voy a revisar este vehículo y te voy a mostrar qué obtienes cuando gastas $80.000 en una camioneta. Primero, un poco de historia. En la década de los 50 a los 60, las pick-up eran un poco más que vehículos de trabajo básicos, diseñados para que los granjeros llevaran pollos al mercado. Las cosas empezaron a cambiar en los 80. La gente comenzó a usar las camionetas para divertirse. Las levantaban y les añadían barras de luces en el techo para darles estilo. A finales de los 90 comenzaron a aparecer las camionetas de lujo, primero con niveles de equipamiento como la Ford F-150 Lariat y la GMC Sierra C3, que luego se convirtió en la Sierra Denali. Un par de fabricantes se pasaron poniendo camionetas de lujo en sus marcas premium. La Cadillac Escalade XT duró 12 años, la Lincoln Blackwood solo 2, pero mientras las camionetas de marca de lujo no tuvieron éxito, la camioneta de lujo sí sobrevivió. Y eso nos lleva a hoy, donde existe una versión de lujo de cada pick-up. En ese momento era la última Super Duty y la tomé prestada de Hotman Ford aquí en Harrisburg, Pensilvania, donde tienen unas 20 Super Duty en el lote, la mitad de las cuales son niveles de equipamiento de lujo. Y escucha esto, mientras que el precio base de una F250 nueva es de solo $33.000, el precio promedio que se pide en una subasta es de $54.600, lo que significa que muy pocas camionetas base se venden y la mayoría salen de fábrica con muchas características y opciones, y esta es quizás la más equipada de todas. Esta es la Ford F250 Platinum, y Platinum es el nivel de equipamiento más alto de la línea Super Duty. Y sí, la etiqueta dice $77.000 a $83.000 con impuestos. Hoy te voy a llevar en un recorrido por esta camioneta y te voy a mostrar todos sus detalles y características geniales que obtienes cuando gastas $80.000 en una pick-up. Luego le daremos una puntuación y ya sabes, si quieres seguir viendo contenido como este, solo tienes que suscribirte. Voy a empezar con el detalle más grande de la camioneta, o quizás, desde tu punto de vista, su característica más destacada, su tamaño. Esta camioneta mide 266,2 pulgadas de largo y eso son 22,2 pies, o dicho de otra forma, podría estacionar un Toyota Camry junto a esta camioneta. Podría acostarme detrás del Camry y la camioneta seguiría siendo más larga. Esta camioneta tiene una distancia entre ejes de 177 pulgadas. Esa es la distancia entre el centro de sus ruedas. En otras palabras, podría estacionar un Ford Focus completo en la distancia entre ejes de esta pick-up. Y su tamaño físico no es lo único gigantesco en esta camioneta. La siguiente cosa enorme está bajo el capó. Ese es el motor, que está tan alto del suelo que mi trípode ni siquiera alcanza para mostrarlo bien. Es un motor V8 turbo diésel de 6,7 litros, genera 440 caballos, eso está bastante bien, y 925 libras de torque. Eso es increíble. De hecho, este motor es tan bestial que permite que esta camioneta remolque hasta 18.000 libras. En otras palabras, esta camioneta puede remolcar 3 de sí misma. Y eso no es poca cosa porque ya te he mostrado lo grande que es. O dicho de otra manera, esta camioneta puede remolcar un elefante, un hipopótamo y un Lotus Elise al mismo tiempo. Y no solo la carrocería y el motor son gigantescos, todo en esta camioneta es más grande y masivo que en uno normal. Por ejemplo, en tu coche tienes 5 tuercas por rueda o tal vez 4 si manejas un Honda Civic del 93 en mal estado. Esta camioneta tiene 8. ¿Y por qué una camioneta necesita 8 tuercas? Porque sí, así es. Y ya que estamos hablando de las ruedas, otra cosa loca, masiva y sobredimensionada en esta camioneta es, puedo meter la cabeza en el hueco de la rueda. Yo manejo muchos coches exóticos y usualmente ni siquiera puedo meter un dedo en el hueco, mucho menos la mano, pero en esta camioneta puedo meter toda mi cabeza. Y realmente no es tan difícil, de hecho, sería un buen lugar para refugiarse en una tormenta.
tenemos que hablar de los espejos, que son bastante grandes, no solo grandes, sino enormes. No solo enormes, sino radicalmente, locamente masivos. ¿Qué tan masivos? Pues mira mi laptop. Es una MacBook Pro normal, no un MacBook Air o un Blue Sky Sunshine o cosa que haya salido esta semana. Es una laptop de tamaño normal. Ponla junto al espejo y mira. Este espejo y esta laptop son prácticamente del mismo tamaño. ¿No verás eso en un coche normal? Y claro, esas no son las únicas cosas gigantescas. Luego paso los faros delanteros, que como puedes ver son más grandes que mi cabeza. De hecho, ni siquiera se acercan. Mi cabeza no se acerca al tamaño de los faros del F250. Seguimos con los asientos traseros, y sí, ese es un enorme techo panorámico que ves ahí arriba. Llegaré a eso en un momento, pero primero hablemos de los asientos traseros. Cuando entras al asiento trasero de un coche de 4 puertas, probablemente tengas que sentarte erguido, quizás recoger un poco las rodillas para que no choquen con el respaldo, pero en esta camioneta básicamente te hace sentir como en casa. Puedo acostarme como si me estuvieran llevando en una limusina, y el asiento delantero está en una posición normal, donde una persona normal podría sentarse. Es una posición súper adelantada y hay mucho espacio aquí atrás. Y claro, si haces todo lo demás gigante, también tienes que hacer el emblema del fabricante gigante para que la gente sepa quién hizo esa camioneta enorme. En este caso, mira el logo y luego la placa de matrícula y compáralos. Una placa de matrícula en Estados Unidos mide 12 pulgadas de ancho. Este logo es más ancho. De hecho, este logo, con todos sus adornos plateados, mide 14 pulgadas de ancho. El emblema delantero de esta camioneta está solo 1 pulgada por debajo del diámetro de las ruedas de la Acura NSX original. ¿En serio? Última cosa sobre el tamaño masivo de esta camioneta y luego paso al resto de los detalles, pero tengo que hablar de este. En tu coche bajas la visera para protegerte del sol, ¿verdad? Eso es normal, y también puedes mover la visera hacia un lado si el sol está por el otro lado. Nada de eso es especial, pero la puerta delantera y la ventana lateral de esta camioneta son tan gigantescamente enormes que Ford te permite mover esta visera a lo largo de un riel porque no puede cubrir toda la ventana. Es una ventana enorme. Si vamos a otros detalles, empezando por la puerta trasera, he estado cerca de camionetas toda mi vida, y antes la puerta trasera era algo que simplemente abrías, metías lo que necesitabas en la caja y no te importaba si algo se rayaba, no te preocupabas nada. En esta camioneta, las cosas son un poco diferentes. La puerta trasera se puede abrir presionando el control remoto 2 veces. Así es, tienes una puerta eléctrica. Muchas veces quieres entrar a la caja de la camioneta para meter o sacar cosas o reorganizarlo. Y estas camionetas se han vuelto tan grandes que ya no es tan fácil, especialmente si eres mayor, pero Ford tiene una solución. Presionas esta pequeña cosa en la parte superior de la caja y entonces sale un escalón para que puedas subir y entrar en la caja. Pero incluso esto, seamos honestos, es un poco precario. Subes, no tan seguro, pero tenemos un pasamanos. Agarramos, pisas el escalón y entras fácilmente a la caja de tu F250. ¿Quieres salir? Agarras de nuevo, pisas el escalón y sales. Una puerta eléctrica y un escalón con pasamanos. Si necesitas más pruebas de que las camionetas han evolucionado mucho, ahí las tienes. Otra cosa que me gusta de esta camioneta es la ventana trasera, que es la ventana trasera más genial del mundo de las pick-up hoy en día. Puedes abrirla o cerrarla presionando un pequeño botón sobre la cabeza del conductor en la consola central del techo. Simplemente parece una ventana trasera flotante. No tienes esas líneas tontas que tienen todas las demás. Por alguna razón, creo que eso se ve muy bien, ya sea abierta, cerrada o a medio abrir. Pasamos a la mejor característica de cualquier vehículo Ford, y ese sería el teclado exterior, que es algo que ningún otro fabricante tiene por razones que no entiendo. Así funciona, digamos que quieres ir a nadar, hacer senderismo o lo que sea, no me importa lo que hagas en tu tiempo libre, pero de cualquier manera, no quieres cargar con tus llaves voluminosas, así que quieres dejarlas dentro del coche bloqueadas. Bueno, en todos los demás coches no puedes hacer eso, pero en esta camioneta solo esconde tus llaves en algún lugar y luego escribe tu código en el teclado. Recibes el código cuando compras la camioneta y luego haces lo que sea que quieras hacer. Cuando termines, regresas, vuelves a escribir el código en el teclado y la puerta se desbloquea. Sacas las llaves del escondite y puedes manejar. Y no necesitas tener tus llaves contigo todo el tiempo, lo que puede ser muy útil. De hecho, tan útil que todos los vehículos deberían tener esta función, pero por alguna razón solo la mayoría de los Ford la tienen.
Me encanta ese teclado Ford, pero siempre me ha confundido una cosa en particular. Tiene 10 números, del 0 al 9, pero solo 5 botones. Cada botón tiene 2 números. Entonces, si tu código es 1357, ¿no podría ser 2468 o 1458? ¿Y otras combinaciones? No entiendo por qué no hicieron 5 botones con 5 números, y eso parecería tener mucho más sentido. Ahora tenemos que hablar de la línea de las ventanas. Notarás que en muchas camionetas pesadas la línea de la ventana en la puerta delantera comienza más arriba, luego se curva hacia abajo y termina plana en la parte delantera. Básicamente tiene 2 niveles diferentes. A lo largo de los años, mucha gente dice que es porque puedes apoyar la mano ahí y es una posición cómoda, pero no es por eso. Lo hacen porque el espejo de esta camioneta es tan gigantescamente enorme que si no curvan la parte superior del panel de la puerta no podrías ver el espejo, y mucho menos el del lado del pasajero. Así que tienen que curvarlo para darle más visibilidad y que puedas ver ese espejo lateral del tamaño de una laptop. Y hablando de los espejos, hay mucho que contar. ¿De qué voy a hablar ahora? ¿De que pone Ford en el espejo? ¿O del elegante borde cromado? Pues no. ¿De que tiene luces en el espejo? Sí. Presionas un pequeño botón a la izquierda del volante y puedes encender una luz que ilumina el costado del coche para que puedas ver, no sé, el suelo o si hay algún animalito intentando atacarte. O tu lugar de estacionamiento si es de noche. Vuelves a presionar el botón y la luz se apaga. Pasamos a los detalles interiores del F250, empezando por uno de mis favoritos, el almacenamiento interior. Cuando manejo coches deportivos o exóticos, siempre me quejo de que no tienen suficiente espacio para guardar cosas. Pues este es todo lo contrario. En el interior del panel de la puerta tienes un pequeño bolsillo para guardar cosas. A tu derecha, otro bolsillo más. En la consola central hay un bolsillo de almacenamiento al frente y otro más en el medio, 2 portavasos a los lados. Y si levantas la pequeña tapa de plástico en el almacenamiento central, hay aún más espacio. Abre la consola central y encontrarás que el área de almacenamiento es absolutamente enorme. Puedes meter lo que quieras ahí. Además, tienes ranuras para bolígrafos para que siempre sepas dónde están. Y detrás de la consola central hay 2 portavasos más, para un total de 4. Por supuesto, hay más espacio de almacenamiento en el lado del pasajero que en las guanteras. Sí, guanteras, en plural. Hay 2. Una arriba donde está el logo de Super Duty y otra más grande abajo. Si no encuentras dónde poner algo en el interior del vehículo, bueno, entonces es que no hay lugar, excepto tal vez en la caja trasera. Hablemos del grupo de instrumentos o centro de información del conductor, como lo llama Ford. Es una pantalla en el medio del velocímetro y el tacómetro y está llena de mucha más información de la que probablemente te interese. Encontré un par de cosas interesantes. Primero, este camión tiene un medidor de turbo que siempre está activo para mostrar cuántos PSI estás usando en tu Super Duty. Otro dato curioso en el centro de información, el medidor de inclinación para todo terreno, que muestra exactamente la pendiente en la que está el camión desde varios ángulos diferentes. Es mucho mejor que tener un medidor de postventa. Esto viene integrado y puedes verlo en cualquier momento. Y luego está la pantalla del consumo de combustible. Una de las cosas más interesantes sobre las camionetas pesadas es que son tan grandes y pesadas que el gobierno federal no las califica en cuanto a eficiencia de combustible. Es decir, los vehículos más grandes en la carretera están exentos de que el gobierno revise su rendimiento de gasolina. Cuando era niño me parecía ridículo y asumía que siempre rendía unas 6 millas por galón porque nadie las presta atención. Pero como puedes ver en el centro de información, esta camioneta lleva un registro de su propio consumo y en realidad es bastante bueno. Esta unidad en particular es un vehículo demostrador, por lo que ya tiene algunos miles de millas. Y eso significa que ese número de consumo viene de más que un par de pruebas. Y no está tan mal para un vehículo que puede remolcar un elefante, un hipopótamo y un Lotus Elise. Bueno, en este punto probablemente pienses, ya entiendo, la camioneta es gigante, tiene sus rarezas y es una pick-up, así que tiene algunos detalles interesantes, pero ¿qué hay de todas esas características de lujo que hacen que el precio suba hasta los 70 y tantos mil? Pues voy a hablar de eso y empecemos por el arranque remoto. Presiona un botón en el control remoto de la camioneta y de hecho son 2 veces. Ahora has encendido el motor remotamente o al menos la camioneta está desbloqueada. Es hora de subir. Por eso es un despeje de tierra bastante alto para superar. Así que cuando abres la puerta miras hacia abajo y el estribo se extiende para que puedas pisarlo y subir con facilidad. Y cuando cierras la puerta, sí, el estribo se retrae para que no se quede pillado en nada, si la llevas a un paseo off-road.
Otra característica interesante de lujo está en los espejos. Sí, se iluminan y dicen Ford. También se retraen automáticamente. En tu coche quizás los espejos se doblan automáticamente si tienes un coche fino, pero estos espejos no solo se doblan, se extienden y retraen para darte un mejor ángulo detrás de ti. Por ejemplo, si remolcas un remolque, los espejos se extienden para que puedas ver mejor. Si no remolcas, se retraen para que puedas ver hasta el final de la camioneta. Es genial, y Dios no quiera que tengas que mover los espejos tú mismo. Y hablando de visibilidad, como puedes imaginar, manejar este vehículo es bastante difícil porque, como ya te dije, es gigantescamente enorme, pero Ford ha tomado algunas medidas para ayudar, empezando por los espejos enormes. Pero eso no es todo, también tiene cámaras de reversa y una cámara de vista aérea 360 grados, que hace que entrar en espacios estrechos sea bastante fácil a pesar del tamaño de esta cosa. Estoy especialmente impresionado con esa cámara 360 porque muchos coches de lujo aún no la tienen. Porsche no la tiene, muchos Land Rover tampoco, y sin embargo, aquí está, en una Pickup Ford. Pero hablando de pantallas, me estoy adelantando porque mi pantalla favorita de todas aparece cuando entras al camión para arrancarlo. Este camión no tiene una llave pequeña como un camión barato de plebeyo, en cambio tiene un botón de arranque como un vehículo de lujo. Presionas el botón de arranque y no arranca de inmediato, en vez de eso te dice que esperes. Pero mientras esperas, reproduce un pequeño vídeo que dice Build for Touch. Luego pasamos a los asientos de este camión. Por supuesto, este camión tiene tapicería de cuero, pero no se queda ahí. También tiene asientos delanteros calefaccionados. Y no se queda ahí. Tiene asientos delanteros ventilados. Y tampoco se queda ahí. Tiene asientos traseros calefaccionados. Y tampoco se queda ahí porque tiene asientos con masaje. En serio, entras a un pequeño menú en el sistema de infoentretenimiento y puedes activar los masajeadores de los asientos en una pickup. Así que puedes conducir mientras te da un masaje, incluso tirando de un remolque de caballos por la autopista. Y finalmente, sí, este camión tiene un techo solar panorámico. Nunca pensé que viviría para ver el día en que una pickup tuviera un techo solar panorámico, pero lo tiene. Hay un panel de vidrio arriba del asiento del conductor y del pasajero y otro panel arriba de los asientos traseros. Curiosamente, si abres el techo solar delantero, verás que se abre un poco diferente al techo solar delantero de la mayoría de los coches con techos panorámicos. A diferencia de la mayoría, en este camión el techo solar delantero se abre debajo del techo trasero dentro del camión, así que le quita un poco de espacio para la cabeza a los pasajeros traseros. No es que necesiten más espacio ahí atrás, la verdad. Por supuesto, si quieres que los techos solares queden completamente tapados, siempre puedes cerrar la cortina. Presionas un pequeño botón junto a la cabeza del conductor en la consola central superior y la cortina se cierra haciendo un ruido suave, cubriendo todo desde el techo trasero hasta el delantero. Así que puedes bloquear completamente el techo panorámico si no quieres sol. Esos son todos los detalles y características geniales de la pickup de $80.000, la Ford F250 Platinum. Ahora es hora de sacar esta cosa a la carretera y descubrir cómo es conducir un vehículo que es aproximadamente del mismo tamaño que Indianapolis. La primera cosa que te das cuenta cuando te sientas dentro de esto es que es absolutamente enorme. Estoy detrás de un Cavalier y siento que podría aplastarlo. De verdad, se siente como si estuviera en un supertruck. Incluso llevando tanto SUV como he llevado. Todo es enorme. Mira esos espejos. Y antes me burlaba de lo grandes que eran. Pero ahora pienso, bueno, son útiles. Puedo ver toda la longitud gigante del camión. No puedo creer que esto sea tan grande. No puedo creer que esto sea tan grande. Y una nota para los europeos que están viendo esto. Sé que tengo muchos espectadores en India y Asia. Este no es un vehículo raro para manejar en las carreteras americanas. Ves pick-up así con bastante frecuencia. Si estás en la ciudad es raro, pero si estás en las afueras o en el campo, los ves a menos unas cuantas veces al día, quizás 20 o 30 al día. Son bastante comunes. Simplemente sientes que estás por encima. Hay un Honda Pilot y puedo ver su techo. Y no solo tú tienes esto, también hay una pick-up Chevy 1500 Light Duty. Y se ve como un juguete de niño comparado con lo que estoy manejando. Si manejas estas cosas de seguido y especialmente si remolcas con ellas, te acostumbras y simplemente es, bueno, un camión. Pero para mí, y creo que para la mayoría, es una experiencia completamente loca. Algo interesante que noté mientras filmaba es lo silencioso que es. Los diésel eran muy ruidosos. Antes los diésel eran tan ruidosos que uno quería morirse si estabas cerca de uno y nadie quería comprarlos por eso. Eran muy ruidosos y molestos. Podías reconocer un diésel en un semáforo fácilmente.
Pero este no se siente así, es un poco más ruidoso que un coche a gasolina y se oye más cuando aceleras, pero en ralentí casi no se escucha y es impresionante. Mucha gente compra estos para remolcar, pero también cuando sales de la ciudad donde vivo y vas a zonas más rurales, los camiones grandes como este son un símbolo de estatus, especialmente los de lujo como el Platinum o el King Ranch. Es casi como que la gente tiene deportivos y coches de lujo en la ciudad y nunca usa la mitad de las funciones, ni los asientos traseros gigantescos, pero cuando vas al campo, mucha gente compra estos solo para tener ese símbolo de estatus. Lo logré en la vida y tengo una pick-up grande. Y debo admitir que mientras estoy sentado aquí con el masajeador, el asiento ventilado que puede prender y todo este cuero suave, siento que lo logré en la vida. El viaje es muy suave, es muy agradable finalmente conducir un vehículo para un vídeo donde no hago muecas cada vez que paso por un bache. Siempre digo que no compres una de estas a menos que la necesites, pero si la necesitas, adelante. Y claro, algunas personas dicen, bueno, yo la compro porque es genial. Pues yo te digo que lo genial viene después cuando tengas que estacionarla. Vale, tenemos que darle una buena aceleración por aquí. A ver si puedo. Vaya, 60. Se mueve bastante rápido. El problema son dos cosas. Número uno, en realidad no se escuchan mucho cuando aceleran. El límite de revoluciones es 4000, así que nunca llega a las altas revoluciones como en un coche deportivo, pero también estás tan desconectado de la carretera que no notas la velocidad como en otros vehículos. No me sorprendería si hace el 0 a 100 en algo así como 6 y algo un poco más de 7 segundos. Pero simplemente no lo sientes, estás tan lejos de eso que apenas lo percibes. Una de las cosas interesantes del interior de esta camioneta es que no es tan lujosa, no tiene cuero de alta gama ni materiales premium, y hay una razón para eso. Si realmente usas esta camioneta como herramienta de trabajo, no quieres esas cosas porque se mojan y se ensucian, así que en lugar de tener cosas bonitas, tienes materiales duraderos que van a resistir y durar mucho tiempo. Además, todo es bastante grande en esta camioneta. Todos los botones son enormes. Siempre me han dicho que es porque la idea es que puedas usarlos con guantes si quieres. Si estuviera aquí trabajando, esto sería lo máximo. Tienes de todo y es muy práctico. Puedes poner cosas en cualquier parte. Tienes tomas de corriente y puedes remolcar cualquier cosa, cargar lo que sea y llevar a gente. ¿Qué más necesitas? Si vives en un lugar pequeño, necesitas algo más chico, pero si no, pues al cuerno. Voy con esto porque es lo máximo. Literalmente tiene todo lo que puedas imaginar. Y así es la Ford F250 Platinum Super Duty del 2017. La camioneta de los $80.000, claro. Digo camioneta de $80.000, pero los rivales de General Motors y Chrysler con la Ram cuestan igual. Son camionetas pesadas y con un nivel similar de equipamiento. Elegí esta porque era la última en diseño pesado y quería probarla. De hecho, con ese dinero podrías comprar fácilmente un Porsche 911 certificado de segunda mano, pero si haces eso no podrías remolcar esa combinación de elefante, hipopótamo y Lotus Elise. Bueno, ahora vamos con la puntuación. Sumándolo todo, la puntuación es de 52 de 100. Esta camioneta es lo opuesto al Ferrari Boxer que hemos visto la semana pasada. Es excelente para el uso diario y pésimo para diversión, pero igual de interesante de ver en YouTube. Quizás por eso las llamen luces de cabeza. Eso ni siquiera tiene sentido. Es un control remoto en realidad, tienes que presionar 2 veces. Coges el llavero y presionas 2 veces. ¿Pero cómo puede ser? Si hace un rato me ha salido. Coges el llavero y presionas 2 veces. Parecía mi madre pulsando un mouse.